nosotros proseguimos con esta serie de estudios o predicaciones que estamos llevando los miércoles con la epístola de Santiago. Hoy vamos a mirar el mensaje número 8 de esta preciosa epístola y comenzamos a mirar el capítulo 2. Vimos 7 mensajes en el capítulo número 1 acerca de las pruebas, las tentaciones, la sabiduría para pasar por las pruebas y las tentaciones. Veamos recomendaciones para vivir de acuerdo a la palabra de Dios y terminábamos 8 días mirando sed hacedores de la palabra de Dios. Veamos contrastes entre el hacedor y el oidor de la palabra. Una cosa es oír la palabra de Dios y otra cosa es oírla y obedecerla. Entonces por eso se nos manda a ser hacedores u obedientes de la palabra y no tan solamente oidores. Ahora vamos a pasar a capítulo 2, donde vamos a comenzar a mirar otros temas que el apóstol o que el escritor mejor Santiago trae. Recuerden que él no es un apóstol, le hemos dicho desde la introducción que Santiago es el hermano de nuestro Señor Jesucristo o el medio hermano del Señor Jesucristo. Bien, Santiago, yo les dije iniciando la introducción que es muy parecido al Sermón del Monte, y hay algunos escritores que han dicho que realmente lo que ha hecho Santiago es prácticamente como coger el Sermón del Monte y ampliarlo. Entonces debe que tener cuidado, porque pareciera muchas veces que Santiago tiende a ser legalista o tiende a ser salvación por obras, pero no es así. Lo que pasa es que Santiago está escribiendo a una comunidad que estaban como muy relajados, que pareciera que por haber recibido la gracia y el evangelio pensaban que podían vivir de una manera libertina, digámoslo de esa misma forma, y por eso Santiago tiene que hablarles así. Así que cuando nos acercamos a Santiago tenemos que mirar obviamente todo el contexto de la palabra de Dios y entenderlo. Hay algunos que han criticado a Santiago, pero hay que entenderlo con la palabra. Y uno de esos temas es el de hoy, la imparcialidad del creyente. Vamos a mirar tema número 8 entonces de Santiago, la imparcialidad del creyente. Capítulo 2, del 1 al 13, voy a leer. Dice Santiago capítulo 2, versículo 1: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a mirar, hermanos, en esta imparcialidad del creyente, 3 puntos hoy. Primero, el creyente no debe hacer acepción de personas. 2, una ilustración de cómo evitar la parcialidad. Y número 3, la parcialidad no es un pecado menor. Vamos con el primer punto, versículo 1. El creyente no debe hacer acepción de personas.
claramente el versículo 1, y recuerde lo que venimos hablando. Realmente el apóstol, o el escritor Santiago, él viene hablando acerca de la palabra de Dios. Fuimos renacidos por la palabra de Dios. Tenemos que tener oídos abiertos a escuchar más la palabra de Dios. Y luego debemos llevarla a la práctica. Entonces ahora lo que él va a tratar, después de tener eso, es en qué debemos obedecer. Y él va a tomar ahora un ejemplo de la imparcialidad, en el sentido de que el creyente, no solo dentro de la comunidad cristiana, sino aún en toda su vida, debe ser imparcial. Él no debe parcializarse, y él va a poner unos ejemplos ahora acá. Entonces, el versículo 1 nos dice: el creyente no debe hacer acepción de personas. Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La Nueva Versión Internacional dice aquí: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. La acepción de personas aquí y favoritismos dentro de una comunidad. Ahora, él escribe, aunque él escribe a los dispersos, pero él fácilmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. De alguna manera tuvo la información, y por eso él escribe de esta manera. Ahora, puede ser que también lo haga como una advertencia a que esto puede pasar, en vista de que eso es lo que ha pasado con los judíos, y cuando Jesús estuvo aquí él pudo ver eso, y que normalmente nosotros lamentablemente se da eso, siempre se da, por muy creyentes que seamos, por muy santos que seamos, casi por lo general tenemos eso, y es tener favoritismos, y entonces eso no se debe dar. Esa es la idea. Entonces él comienza diciendo: hermanos míos, y comienza a tratarlos. Obviamente ustedes son mis hermanos en la fe, y cuando dice que vuestra fe, es decir, ellos tienen una fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Mire las connotaciones que le da a Jesús. Él es nuestro, pero Él es glorioso. Está hablando de la gloria de Cristo. Tal vez está pensando en la gloria que tuvo en la resurrección, pero dice nuestro Señor, lo está poniendo como Dios, Jesucristo. La palabra Jesucristo está hablando de la humanidad, de la divinidad, lo está uniendo. Esa fe que ustedes tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo se tiene que llevar a una práctica, y esa práctica es sin acepción de personas. Si ustedes van a vivir, y una vivencia es esa, sin acepción de personas o sin favoritismos. Como ya dije, esta carta es dirigida entonces a creyentes, a aquellos que están dispersos, y la fe entonces sin acepción de personas se refiere a la conducta o al comportamiento. Dios, hermanos, ordenó en su palabra no hacer distinción en el juicio. Vamos a mirar Deuteronomio 1:17, donde nos dice allí: no hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño o al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Es decir, Dios va a administrar justicia por medio de unos jueces, pero ellos deben administrar la justicia que es de Dios. Dice: y la causa que os fuere difícil la traerán a mí, y yo os oiré. Ahora, por lo menos hay 4 razones para no hacer acepción de personas. Que le está diciendo aquí: hermanos, vamos a vivir conforme a la palabra, vamos a ser hacedores de la palabra, y una manera es ya evitando ser parciales, si necesitamos ser imparcial. Y hay 4 razones por lo menos que yo veo por qué no se debe hacer acepción de personas. La primera es que todos los hombres son creados iguales. Es lo primero que tenemos que entender. Cuando uno hace acepción de personas, está siempre levantando a unos y por debajeando a los demás. Eso es. Pero si tenemos claro que todos somos hechos iguales, entonces tiene que ayudarnos. En Hechos 17, 24 al 28, lo voy a leer rápido. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Comenzamos entonces que Dios nos hizo a nosotros. Todo lo que hay en el mundo fue creado por Dios. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida. Miren, Él es, Dios es quien da a todos vida. Si hay un ser humano, tan pronto lo veamos, el problema es que los miramos externamente,
Y eso es lo peor. Tenemos que mirar a las personas no por su apariencia, ya sea de dinero, ya sea de estudios, qué sé yo, la manera como se vista, no, porque aquí vemos, dice que Él dio vida a todos y aliento a todas las cosas, y aquí está, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, de una sangre, es decir, el Señor no usó otro tipo de sangre, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación, para que busquen a Dios y de alguna manera por cuando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y ahora mire acá, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Entonces, todo lo que yo puedo hacer, vivo, me muevo y soy, es por la gracia de Dios que también se la dio a la otra persona. Entonces, y luego dice, como algunos de vosotros, vuestros poetas han dicho también, porque linaje suyo somos. Entonces, somos linaje de Él, somos descendencia de Él, todos, no importa la persona, su condición. En segundo lugar, no debemos hacer asociación de personas porque, y esto es elemental, nada hemos traído al mundo y nada nos podemos llevar. Porque la gente cuando hace asociación de personas siempre lo hace porque tal vez cree que esta persona es más importante. Y ahora voy a poner dos ejemplos que en mi experiencia he vivido. En 1 Timoteo 6 al 7 leemos que dice: pero gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y podía poner el ejemplo del rico que aumentó su granero. Entonces le dice, ¿qué le sirve? Al fin y al cabo se va a ir, y eso de quién va a ser. Entonces muchas veces la asociación de personas surge porque pensamos que esa persona es más importante que la otra, ya porque tiene más dinero, más educación, un puesto, un personaje, no sé, pero esa es la idea. Y acá no hagamos asociación, pero porque no importa lo que la persona tenga, al fin y al cabo todos llegamos sin nada y nos vamos sin nada. Y eso me lleva al tercer punto, que todo lo que tenemos y lo que somos nos ha sido dado por Dios. ¿Por qué vamos a hacer asociación de personas si no importa lo que sea? ¿Tiene educación? ¿Tiene dinero? ¿Tiene prestigio? ¿Tiene familia? Bueno, eso se lo dio Dios. Y si el otro tiene menos, también Dios se lo dio. Y él tiene una gracia y Él sabe por qué lo hizo de esa manera. Romanos 11, 34, 36 dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Yo no entiendo por qué hay las personas que hay alguien que tiene dinero y tratan de acercársele, como sobarlo, como si o le voy a servir o lo atiendo de tal manera. Pero una persona necesitada y no se hace lo mismo. O sea, como que estamos esperando que nos dé algo, pero caramba, ¿quién le dio a Él primero? Es decir, si Él tiene, fue porque Dios se lo dio, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. O sea, todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Y obviamente si una persona tiene cierta capacidad en cualquiera de las áreas, ella debe entender que esto se lo dio Dios. 1 Corintios 4, 7, Dios por medio del apóstol Pablo le dice a los corintios: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tenemos lo hemos recibido por pura gracia. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Yo no lo recibí, yo lo gané. Por eso es muy importante entender eso. Y en cuarto lugar, no debemos hacer asociación de personas porque Dios es nuestro ejemplo de imparcialidad. Y voy a mostrarle por lo menos dos versos. Hay muchos, pero por lo menos estos dos. Hechos 10, 34, 35 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, cuando Dios también fue a salvar, en este caso a Cornelio, a un gentil, dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Yo pensé en esta palabra, sin pensar en la salvación obviamente. Dice: a todos los hombres, si hay una persona, no importa la creencia que tenga, y él procura la justicia, pues Dios se va a agradar. Otra cosa es con la salvación. Hay personas que entran en problemas con la salvación, ¿no? Y por eso Cristo murió por todo el mundo, porque Él no hace asesión de personas. Ojo, porque ahí no estamos hablando de asesión de personas. Ahí estábamos hablando de un decreto, de una voluntad eterna de Dios
una raza totalmente caída y que Dios elige proporcionalmente de acuerdo a su voluntad. No es que haga asesión de personas. Asesión de personas sería que este es bueno y este también y Él escoge a uno. El problema es que aquí todos somos malos. Entonces aquí es una situación distinta. Dice, Dios no hace asesión de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Bueno, la pregunta es, si alguien va a vivir una vida acorde a Dios, Dios lo va a bendecir. Amén. Tanto para el impío como para el creyente. Amén. Porque es una ley que está establecida. Si una persona se esfuerza, le va a ir bien. Si una persona procura hacer las cosas bien, no es perezoso, no es flojo, se esfuerza, no, le va a ir bien. Romanos 2, 10, 11 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, ¿no? Al judío primeramente y también al griego. Es decir, aquí Dios, si la persona tiene un comportamiento acorde a Dios, pues lo va a bendecir materialmente, porque no hay asesión de personas con Dios. Esto no tiene nada que ver obviamente con la salvación, como que Dios tuvo aquí asesión de personas. El pastor Evis Carballosa nos dice acá, el favoritismo es condenado en las Escrituras porque pasa por alto la justicia y el mérito actuando de manera impropia. Entonces, favoritismo, y esto sí que se ve a nivel empresarial o en cualquier situación, y en muchas iglesias también se ve. Y a mí me han contado, hay personas que están haciendo, digamos, méritos para un puesto, pero de repente llegó el amigo del jefe o el familiar del jefe y llegó allá a ese, y los otros lo dejaron en la fila. Entonces, ¿qué pasó allá? Eso es ser ahí parcial. Entonces, eso es lo que dice. Pasa por alto la justicia y el mérito. Es decir, si una persona está computando para un puesto y le va bien, y qué bueno que lo elijan o que le den ese puesto por mérito. Y eso es entonces hacer justicia. Pero ya si suben a alguien sin pasar por todo esto, entonces ahí hay parcialidad. Sigue diciendo Carballosa, actuando de manera impropia. Luego dice, usar la fe en Cristo para practicar el favoritismo y la parcialidad es pasar por alto la misma persona de nuestro Señor, quien por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquel que se humilló y se humilló hasta la muerte es la gloria en persona. Entonces, el mismo Jesús, hermano, que vino y se humilló, dice, siendo rico, se hizo pobre. Él no consideró, sino que él inclusive concursó, digámoslo de esa manera. Dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. Entonces, él no llegó, Jesucristo no vino aquí en una desventaja. Perdón, él no vino en una ventaja ni en una desventaja. Él vino como cualquiera de nosotros. Es bien interesante. En segundo lugar, Santiago nos va a mostrar ahora una ilustración de cómo evitar la parcialidad. Versículos 2 al 9. Versículos 2 al 4 vemos que pone un ejemplo de lo que podría ocurrir en una sinagoga cristiana. Dice el verso 2, porque si en vuestra congregación, las traducciones más antiguas traducen ahí sinagoga, y se espera que sea una sinagoga porque todavía no vean iglesias. Podemos leer, porque si en vuestra sinagoga entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, ya ha preparado este puesto, y decís al pobre, estate tú allí en pie, no hay donde sentarlo, quédese allá en pie, o siéntate aquí a mi estrado, es decir, siéntese en el suelo. Luego dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Nótelo cómo termina, venís a ser jueces. Es decir, están juzgando, están dando un juicio externo. Por eso el juicio externo se hace con malos pensamientos. Entonces pone el ejemplo de dos personas. Ahora, no sabemos, hermano, quién era ese hombre rico. No sabemos. Si era un miembro de la iglesia o un miembro de la sinagoga,
si era un visitante, alguien que venía por primera vez a la sinagoga, si era un político o si era un empresario, porque era un pastor en nuestro tiempo. No sabemos quién era. Lo que se nos dice es que era un rico, bien vestido, que se veía externamente el dinero que tenía. Lo que se resalta aquí, hermanos, es la apariencia externa de estos dos visitantes. Pues sí, por lo general, uno mira a una persona, y sobre todo el que conoce, porque uno a veces no conoce muy bien. Hay gente que es experta en conocer la ropa, es experta en conocer los relojes, es experta en conocer las zapatillas que lleva, los zapatos, y como que mira las marcas, y de ahí ya dice, ah, miren a esa persona, y como una vez yo veía que estaban diciendo, antes yo vi eso, cogían a una persona famoso, ¿no? Y le decían, vamos a ver usted cuánto viste. Y entonces, no sé si ustedes lo veían, le decían usted la camisa, cuál es el valor de la camisa, de la correa, del jean, de los zapatos y del reloj. Y algunos decían 1 millón, y otros 3 millones, y de acuerdo. Porque por lo menos hay zapatos, hermano. Los zapatos que yo consigo están entre 100, 120 más o menos, pero hay zapatos que valen 1 millón, hay otros zapatos que valen 30 millones, 40 millones, dependiendo la marca, dependiendo cómo sea, más que todo la marca, ¿no? Correas, hay correas que pueden valer 2 millones, 3 millones de pesos, correas de cuero que usted las consigue máximo en 40 mil pesos por ahí. Entonces hay gente que es experta en eso. Entonces pareciera que en esta sinagoga o en esta iglesia, como alguien dijo, puede ser que fue cierto, puede ser que Santiago, Dios a través de Santiago está diciendo y preparando para que no vaya a pasar eso a las futuras iglesias, a todas las congregaciones. Entonces, por lo general, como que nos advierte de que nuestra reunión, vemos a la gente que va a entrar y lo primero que le miramos es lo externo, cómo viene, y de acuerdo a eso, si llegó en tremenda nave, podría ser ahora, ¿no? Tremendo carro, uy, pero ¿quién llegó ahí? Un doctor, un político, qué sé yo, y entonces, ¿dónde lo ubicamos? Ah, pero si llegó una persona pobre allí, que no sé qué, como con vestidos andrajosos, no, usted quédese allá, que va, o siéntese por ahí. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y podrá ser exagerado, pero hermano, a veces cometemos ese error. No a veces, casi siempre. Casi siempre. Yo vengo de unas iglesias, hermano, y yo creo que lo he dicho acá. A mí nunca se me puede olvidar la visita de un apóstol. Y es que yo lo digo porque lo tengo vivo. Yo era pastor de ese ministerio y estaba ayudando obviamente también. Y entonces cuando yo llegué al teatro, la gente entraba y tratando de acomodar a la gente porque eso estaba a reventar. Pero yo vi aquí al teatro así, a la mano izquierda, entrando a la mano izquierda, todo un sector que estaba desocupado. Y entonces yo traté de enviar unas personas para allá, inmediatamente los sugieres me detuvieron y se mandaron a la gente para acá y dijo, no, eso está ocupado, esos son los invitados del pastor. Y hermano, comenzó la alabanza, llevábamos 15 minutos de alabanza y eso desocupado todavía ahí, no había gente donde sentarla. De repente comenzaron a llegar unos personajes que yo ni sabía quiénes eran porque nunca los había visto en la iglesia, pero los invitaron, eran los amigos del pastor, qué sé yo. Al final, al lado de esas personas se sentaron personas que estaban por ahí de pie, sentadas en las gradas, porque ya después de media hora, al no llegar los otros invitados, los tuvieron que sentar ahí al lado de esa gente. Me acuerdo otra vez, hermano, y nunca se me olvida, fuimos también en la misma iglesia a un evento. Y en el momento del almuerzo yo me acuerdo tanto que nosotros salimos y era evento ahí, un evento de pastores, de líderes y todo, y cuando yo veía que estaban haciendo la fila ya para recibir los almuerzos y lo entregaban en cajitas y la gente, y hágale, y yo decía, uy, ¿cómo así? Ya todos haciendo fila para recibir en cajitas, y nosotros los pastores en el segundo piso teníamos asignado pues un comedor, y nosotros fuimos allá y estábamos asignados ahí, pero me quedé aterrado porque a la parte de allá más alta había también 2 comedores muy especiales con flores, una cantidad de cosas, y ahí se sentaba el apóstol con sus 5 más importantes. Y la comida, yo vi 3 clases de comida. La comida para los pastores era una, bien servida, nos traían a la mesa, chévere, muy bonito. Cuando yo miraba a aquellos que le entregaron en las cajitas, era comida por ahí no era
digamos, ¿cómo le decimos nosotros? ¿Cómo se le dice? Un corrientazo, digámoslo así. Pero hermano, a los que estaban allá, hermano, el chef, yo vi que traía algo y eso echaba humo en una cosa grandísima que traían y la pusieron allá a la mesa para que ellos cogieran. Ni supe qué comida era, pero yo sabía que era una fiesta. Eso en una iglesia cristiana, llena del Espíritu Santo. Obviamente en esa época, pues uno aspiraba a llegar allá. Pero hermano, yo he visto muchas cosas. De hecho, en todos los eventos que hay, cualquier evento que hay siempre tienen esa costumbre, los primeros asientos, los primeros lugares para los pastores o para los invitados, pero sobre todo, y es que estos invitados son gente de plata, era gente que manejaba el billete. Yo recuerdo un pastor que decía, pues ¿cómo no lo vamos a tener ahí? Aquellos los que dan para la obra. Es decir, ¿cómo así? O sea que si usted da para la obra, da más que ellos, entonces yo voy a mirarlo a usted y lo voy a atender bien a usted porque usted da más que al otro que no puede dar. Eso es hacer la sesión de personas. Y yo creo que a eso que Santiago está apuntando. Así que no estamos muy lejos, hermano. Nosotros lo podemos tener. Nosotros mismos podemos hacer la sesión de personas con nuestros familiares o con nuestros invitados. Cuando invitamos a una persona, no, pues que ese ojo, que ese es muy importante, no, ese no sé qué, es un abogado, es un doctor, es un no sé qué, hay que hacerle la venia, hay que no sé qué. Pareciera que la iglesia de alguna manera estaba cogiendo las costumbres del mundo. Está bien eso en el mundo, pero yo no creo que eso esté bien, y Santiago lo dice acá dentro de una congregación. Porque hermanos, como alguien dijo, entrando por esa puerta para acá, todos somos iguales. Aquí los títulos, aquí el dinero, todo eso que tenga una persona, eso no se cuenta dentro de la comunidad. Acá somos hijos del mismo Dios y todos somos iguales. Amén. Edith Carballosa dice lo siguiente, este pastor: el caso presentado por Santiago es una ilustración de lo que podría ocurrir a una congregación cristiana que pierde de vista el objetivo de la fe viviente. Cuando eso ocurre, el resultado inevitable se manifiesta en el trato hacia otras personas. Es por eso por lo que el apóstol subraya que la fe en Cristo no debe usarse como instrumento de favoritismo. Recuérdese que Cristo trató a Nicodemo y a la mujer samaritana con la misma cortesía y deferencia. Dar el lugar de honra a uno y el deshonra al otro es olvidarse de que junto a la cruz todos los hombres están al mismo nivel. Chévere eso. Ahora, los escribas, hermanos, y los fariseos, recuerden que ellos ocupaban los asientos más importantes. Mira lo que dice Mateo 23, 5 al 7. Antes, Jesús está criticando a los fariseos y escribas, dice: antes hacen todas las obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos en sus manos. Note, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. El favoritismo siempre ha existido, hermanos, y nosotros tenemos que arrepentirnos de eso porque en alguna medida hemos sido culpables también. El comentarista Simón Kistemaker nos dice aquí: en vez de contemplar la incomparable gloria del Señor, hablando de la iglesia, de ellos clavan la vista en el esplendor de un anillo de oro, de ropa suntuosa. En vez de honrar a Jesucristo, brillan su respeto a un rico y desprecian a un pobre. En vez de aceptar a la gente en base a la fe en Cristo, demuestran un favoritismo que se basa en la apariencia y en la posición social. La enseñanza entonces para nosotros es a no ser parciales y recibir a todos. Y yo traigo este pasaje que me ayuda, Romanos 14, 10 al 13, donde dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, aunque está hablando de la comida, pero lo aplico para acá. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque eso es menospreciarlo. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.
Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Santiago contrasta ahora a los pobres con los ricos, versículos 5 al 7. Lo leo, Santiago 2:5. Hermanos míos amados, vuelve y los trata con cariño, con amor, mis amados hermanos. Oíd. Y mire que él va a hablar acá de 3 cosas. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado, la palabra afrentado aquí es insultar o deshonrar. Habéis afrentado al pobre. Mire las 3 cosas que dice de los ricos. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el nombre que fue invocado sobre vosotros? Amados míos, les dice, mis amados, ustedes son mis hermanos, pero ahora tengan presente que Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y sean herederos del reino de Dios. Obviamente, y ya dijimos al comienzo, no es que esté diciendo, porque muchas personas pudieran decir, pero Santiago está diciendo que la salvación es para los pobres, que Dios los eligió fue porque eran pobres. No, eso no es lo que está diciendo. La idea es que mientras que los pobres pueden llegar a ser ricos en fe, los ricos no convertidos hacían 3 cosas: los oprimían, los demandaban y blasfemaban del nombre de ellos. A los pobres, ¿por qué él dice que los pobres son llamados? Porque los pobres son más propensos a confiar en Dios, porque ellos son dependientes y necesitados, mientras que los ricos son propensos a no confiar en Dios, porque ellos no necesitan. Esa es la idea. Ellos no son dependientes de otros. Entonces, lo que Santiago está mostrando no es que Dios escogió a los pobres, sino más bien, y aquí está hablando como Jesús, y se entiende, que una persona pobre es más fácil que ella elija a Dios, porque tiene en ella una incapacidad y porque Dios es el que le puede llenar su faltante. Pero la otra situación es que Dios sí escoge a un pobre, pero porque un pobre es dependiente y en el sentido espiritual. Un pobre, Dios anhela y espera que seamos pobres. De hecho, cuando el Señor nos habilita a nosotros por la palabra o nos regenera, en ese momento nos damos cuenta que estamos en la bancarrota. En ese momento nos damos cuenta que estamos en la miseria, que estamos en la ruina espiritualmente y necesitamos a Dios para ir a Él. Entonces, ese es más que todo el asunto. Es decir, un pobre materialmente, fácilmente se puede identificar con un pobre espiritualmente. Y en ese sentido es que lo está diciendo. En cuanto a los pobres, Kitty Maker dice lo siguiente, dice: el Nuevo Testamento nos enseña que la iglesia primitiva consistía primordialmente de gente pobre, especialmente en Judea y Jerusalén. Esta misma gente que pertenecía a la clase baja de la sociedad rendía honor al rico y despreciaban al pobre ellos mismos. Santiago condena esta práctica tampoco benevolente. Bueno, puede ser lo que él está diciendo, y que de alguna manera eso es lo que estaba pasando. Ellos son pobres, son necesitados. La iglesia está compuesta mayormente por pobres, y cuando llegaba un rico, entonces ellos querían exaltarlo y menospreciar a su hermano pobre. Es lo que dice History Maker. Y él sigue diciendo: Dios dirige su amor al pobre y al necesitado, ya que sus ojos están siempre sobre ellos. Esto no significa que todos los pobres estén incluidos y que Dios solo haya escogido a los pobres. Es que la pobreza y las riquezas en sí mismas no hacen a nadie bueno ni malo. La elección es obra de Dios, como enseña Pablo. Dios ha escogido lo humilde para que nadie se pueda exaltar delante de él. Eso lo dice 1 de Corintios. De lo vil y menospreciado escogió Dios. Otra vez,
el pobre físico se asemeja mucho al pobre espiritual, y por eso es que en ese sentido es que está hablando Santiago, ya que estos pobres de estas iglesias o de estas sinagogas menospreciaban a sus mismos compañeros que eran pobres también y le daban una honra al rico. Ahora vamos a mirar cómo la Biblia habla. El Antiguo Testamento habla mucho de ayudar al pobre, al pobre, al pobre. Jesús mismo dijo, siempre van a tener pobres. Sin embargo, en Mateo 5:3, Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí ve cómo se asemeja la pobreza material fácilmente con una pobreza espiritual? ¿Qué es ser pobre espiritualmente? Y aquí ya no importa si es rico materialmente, aquí no importa si es pobre materialmente. Para poder recibir el reino deben ser pobres espiritualmente, es decir, necesitados de Dios. O sea, que tenga plata o que no tenga plata, necesitados de Dios. Entonces Dios, y es así, hermano, otra vez, no es que Dios haya escogido al pobre, pero por lo general una persona pobre, una persona necesitada materialmente responde más fácil al evangelio, por lo general. ¿Por qué? Porque el rico, yo lo tengo todo, no tengo ninguna necesidad, no necesito a Dios. Mientras que el pobre inicialmente puede venir porque necesita que Dios le ayude a salir de esa condición financiera. Obviamente eso lo han aprovechado muchos pastores para atraer gente y ofreciéndoles prosperidad, pero esa no es la idea. La idea es presentarles el evangelio, no importa qué dinero tengan las personas, a que lleguen a ser paupérrimos espiritualmente, para que ahora sí puedan buscar a Dios. Esa es la idea. Ahora note lo que Jesús le manda decir a Juan el Bautista en Mateo 11, 2, 5, porque dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Mira lo que le manda a decir, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces, inicialmente el evangelio, obviamente, fue más aceptado por los pobres, pero es que eso estaba en la palabra. Hay una profecía aquí y Jesús la dice en Lucas 4, 18 al 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y es una profecía que se estaba cumpliendo de Isaías. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así que el evangelio era inicialmente para los pobres. ¿Por qué así? Porque Lucas 18, 24, 27, mire lo que nos dice. Ahora, ojo, porque Nicodemo, y porque más adelante Bernabé, eran ricos, y ellos vinieron al evangelio. Pero, sin embargo, mire lo que dice Lucas 18, 24. El joven rico, ¿usted se acuerda que él llegó? Dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, porque le dijo, vende todo lo que tiene. ¿Qué más me falta? Bueno, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Se entristeció y se fue. Cuando él vio que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Ve? Difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Cuando él dice esto, dice, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Ahora esa pregunta es interesante. ¿Por qué estos discípulos de Jesús son los que estaban allí? Cuando él dice que es más fácil que un caballo pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino, o que se salve. ¿Por qué ellos dijeron, Señor, cómo así? Entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Por qué? Porque ellos confiaban en las riquezas. Porque ellos confiaban en el dinero. Entonces, ¿quién podrá ser salvo en esas condiciones? Él les dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es decir, la salvación es imposible para los hombres. ¿Y por qué? Está ahí, hermano. Porque sea que tenga dinero o que no tenga dinero, ellos no van a confiar en Dios para su salvación, sino que van a confiar en sus propias obras. Por eso, el llamado que Dios hace acá y lo que Él tiene que hacer con el evangelio es quebrantar ese corazón, dar un nuevo corazón para que ahora sí esté ungido y necesitado de Dios y así reciba la salvación. De otra manera es imposible. Por eso es imposible para los hombres salvarse o los que confían en las riquezas.
pero para Dios todo es posible. Dios puede coger a un rico y cambiarle su corazón para que crea. Versículos 8 al 9 vemos que la ascensión de personas viene al no guardar el gran mandamiento. O la parcialidad, digámoslo, viene al no guardar el gran mandamiento. Versículos 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley real, la palabra sería la ley regia. ¿Y por qué le llaman la ley real? Por lo menos dos cosas. Primero, porque la dio el rey. Y segundo, porque es la ley que habla del reino de Dios. Es el gobierno de Dios, entonces por eso se llama la ley real. Los decretos del rey. Y dice Santiago, bueno, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, y pone el ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis asesión de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y esto va para mi punto número 3 ahora, que el pecado de la parcialidad no es pequeño, es grande. Cuando él habla aquí, si cumplir la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo, aquí hay algo, hermanos, y lo quiero leer. ¿De dónde está? ¿Cuál es la raíz de la parcialidad? ¿Cuál es la raíz del favoritismo? ¿Por qué nosotros hay esas cosas? Y es que, hermanos, nos falta el amor a Dios y a su ley. Miren lo que dice Mateo 22, 34 al 40. Mateo 22, 34. Entonces los fariseos, soñando que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y de una vez, y el segundo, el Señor los une, es semejante, parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí yo ya lo he explicado, y el Señor ahí se refiere a las dos tablas de la ley. Porque cuando se dieron las tablas, a los mandamientos, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, habían dos tablas. La primera tabla tenía los 4 mandamientos que eran para Dios. La segunda tabla tenía los 6 mandamientos que eran para el prójimo. Así que Jesús dice, el gran mandamiento se resume en 2. Ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, es decir, cumpla la primera tabla, y eso le va a llevar a cumplir la segunda tabla: ame a tu prójimo como a ti mismo. Así que hacer asesión de personas es no amar al prójimo. Y entonces, si yo no amo al prójimo, entonces hay una debilidad de que yo no amo a Dios. Así que ahí está el punto. Y entonces, ahora viene el apóstol Pablo y lo resume de esta manera. Romanos 13, 8 al 10. Recuerden como de los 10 mandamientos, que son compactados, son como una sombrilla, el Señor lo resume en 2, pero Pablo ahora lo resume en 1. Romanos 13, 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Yo dije la vez pasada cuando pasé por aquí que lo único que debemos, una deuda pendiente, es el amor con el hermano. Siempre yo le debo amor al prójimo, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Note lo que él dice: débale amor al prójimo, porque si lo ama ya cumplió la ley. Entonces, ¿cómo así? Ahora él explica: porque no adulterarás. Note que ahora coge la segunda tabla: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, cuando yo quebranto la segunda tabla, que aquí mencionó algunos de la segunda tabla, sencillamente es que no amo al prójimo. Porque hacer esto es ir en contra del prójimo. Y otra vez, cuando se adultera, se va en contra del prójimo. Cuando se mata, se va en contra del prójimo. Cuando se roba, se va en contra del prójimo. Cuando se da un falso testimonio, se da en contra del prójimo. Cuando se codicia, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia te resume: amarás al prójimo como a ti mismo. Es decir, cuando yo cometo esos pecados, o cuando yo quebranto esa ley, no amo al prójimo. Y entonces dice Pablo en el verso 10: el amor no hace mal al prójimo. ¿Vio? El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor.
Claro, y otra vez, yo no puedo, hermanos, pretender guardar la segunda tabla, que es el amor al prójimo, si yo no he guardado primero la primera tabla, que es el amor a Dios. Por eso Pablo dice, entonces, ¿cuándo cumplo yo la ley? Cuando amo. ¿Cuando amo a quién? A mi prójimo, porque el amar al prójimo es el resultado de mi amor a Dios. Así que en otras palabras, y tomando a Santiago ahora, la asociación de personas viene por descuidar los 10 mandamientos. Y número 3, en 5 minutos, la parcialidad no es un pecado menor, versículo 10 al 13. Versículo 10 y 11 dice que al ser parciales, no amar a todos por igual, y es quebrantar la ley. Versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, ¿será que alguien lo puede hacer? Pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, usted puede guardar toda la ley, pero no ama a su hermano, ya la embarró. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y aquí lo hemos dicho hasta la saciedad, mi hermano. Ningún pecado es menor a los demás. ¿Por qué nosotros no pudimos salvarnos? Porque la ley, hermanos, la ley moral tiene 10 mandamientos. Y el Señor espera que se cumplan los 10 a cabalidad. Si nosotros dejamos de cumplir uno, ese solo incumplimiento nos hace culpables de todos los 9. Quien quebrante uno, quebranta los 9. Si yo hago asociación de personas, ya no amo a mi prójimo y estoy quebrantando toda la ley moral de Dios. Aquí no es como piensan los católicos o algunos, que ellos creen, si yo puedo obedecer 7, 6 mandamientos, pero hay uno que no importa, ya Dios me va a mirar y es como la compensación, ¿no? La ley de la compensación. Vamos a mirar, de los 10 mandamientos yo trato de cumplir 6, caramba. Y yo sé que Dios me pasa por eso. No, hermanos. Una vez dijimos, y creo que en el folletico estaba, para pinchar un globo necesitan 10 pinchazos. Con el primero y así es la ley de Dios. Para quebrantar la ley de Dios con un solo pinchazo se quebrantó. En ese sentido nadie puede y nos hacemos culpables de todo. Entonces ningún pecado es menor a los demás. Por eso necesitamos, hermanos, la ley de la libertad. Y esto es no hacer asociación de personas. Versículo 12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Es decir, la ley de la libertad, que es la que hemos hablado, o la que nos dio la libertad, o la que nos liberta, esa ley dice, vamos a ser juzgados por ella, es decir, ya estamos en el nuevo pacto. Pero ¿cómo tenemos que hacer? Así debe hablar. Recuerden que hemos dicho, escuchar y luego hablar. Pero este hablar no solamente tiene que ver con una enseñanza. Enseñe esta verdad, o enseñe que no debe hacer asociación de personas, sino que el hablar tiene que cuidarse también de la manera como hablamos delante de los hermanos, para no ofenderles. Y luego la práctica, hacer. Entonces tiene que ver, cuidarnos al hablar, no tanto en enseñanza. Sí, yo puedo enseñar, pero yo puedo hablar de tal manera que los demás se den cuenta que aunque tengo una enseñanza, mi hablar no es acorde a la enseñanza. Y mucho menos el actuar, el hacer. Entonces dice, así hablar y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y versículo 13. Aquí, según mi conducta, en este caso, asociación de personas, se hará con aquellos que no tuvieren misericordia con los demás. Versículo 13, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Ahora, ¿cuál era el problema que tenían estos personajes de la sinagoga? Que dice, inclusive ellos afrentaban al pobre precisamente. Y estos ricos, de alguna manera, dice que ellos eran los que lo llevaban delante de los jueces. Y sabe que a ellos no les importaba a estas personas ricas, y por eso Santiago les habla duro, porque parece ser que, y no solamente allá, ahora también, ¿sabe qué hacían estos ricos? Como tenían mucha plata, muchas veces cogieron a muchos cristianos y los llevaron a las cortes, y en las cortes, como ellos tenían dinero, compraban a los jueces
y se ganaban el pleito. Bueno, es lo mismo hoy día, ¿no? Hoy día es lo mismo, lamentablemente. Es decir, un pobre, ¿cómo se puede defender ante un rico? Y por eso Santiago tiene que decirle, ¿acaso yo no lo afrentan a ustedes? ¿Acaso yo no son los que lo llevan ante los jueces allá y los condenan? Pero aún así ellos lo recibieron. ¿Qué hay que hacer acá, hermanos? Y déjenme, yo termino con esta lectura hoy del versículo 13. Porque juicio sin misericordia estará con aquel que no hiciere misericordia. Es decir, la misericordia aquí es para todas las personas. No unos sí y otros no. Cuando uno hace excepción de personas, no hace un juicio correcto, no hace una misericordia correcta. Entonces, ¿cómo es que hay que actuar de esta manera? Y déjenme, termino con Mateo 18, 23. Déjenme, yo lo leo y termino. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A como no podía pagar, ahí está el punto, no se puede pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y con todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrando le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, algo mínimo, y haciéndole de él, le ahogaba diciéndole: págueme lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, igual que él, rogándole, le dijo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Note, este es el punto. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces el señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano su ofensa. ¿Dónde viene entonces el hecho de no ser imparciales en este caso? ¿Dónde viene el hecho de tener favoritismos? Radica en este punto. Cuando uno entiende que Dios tuvo misericordia de nosotros, que le debíamos todo, en ese mismo sentido Dios va a tener misericordia de cualquier persona que está viniendo a buscar a Dios. Y en ese sentido no hubiera favoritismos. Eso es lo que está diciendo, porque juicio será sin misericordia. Entonces, hay que tener misericordia porque Dios tuvo misericordia de nosotros. No será que esta persona que hace asesión de personas, yo sé que esto es duro lo que voy a decir, sean pastores o lo que sean, no se dieron cuenta que ellos tenían un problema y que Dios se lo resolvió. Cuando entendemos eso, no vamos a tener favoritismos, porque Dios tuvo la misma gracia y la misma misericordia para todos los demás como la tuvo para conmigo. Amén. Amén. Oremos.